en adelante, para ver si en realidad para hacer un favor no se termina haciendo un daño a aquellos a quienes se estaba queriendo hacer ese favor. O sea, hay casos, si uno lo toma como estrategia permanente, no puede llegar a no ser tan bueno. Si es particularmente por una materia cada tanto, sí, es diferente. Así que ese es digamos, lo que yo he estado escuchando últimamente. Sí, también está bueno, y muchos lo han logrado, que hacen o cursan nuevamente y logran esa aprobación directa y o promoción, lo cual está bueno. O sea, ni hablar el caso de quien se anota y no logra nuevamente ese cometido, y ahí el perjuicio es grande. Bueno, vamos a hacerlo interactuando un ratito más. Ya tenemos 26 alumnos, lo cual está dentro de un número esperable. Así que alguien que me cuente qué expectativas tiene de gestión de datos para el cuatrimestre, sobre todo quien no haya cursado, para quien sea nueva la materia. ¿Qué expectativas tiene? Y si sabe, la persona que hable, si sabe de qué se trata la materia. El que quiera hablar, desbloque, digamos, desmutea el micrófono y habla. O levanta la mano y yo le digo que hable. No sean tímidos, no es un examen. Nadie. A ver, el primero que llegó a la sala creo que era David Gerasimchuk. ¿Te animás a contarnos qué esperás de la materia? Y aprender sobre bases de datos y cómo organizarlas. Más sobre base de datos y cómo acceder, cómo consultar datos dentro de las bases de datos. De cómo organizarlas sería más un curso de DBA, organizarlas respecto a poder instalarlas, poder indicar algún comando para lograr una mejor performance y demás. Si bien en algún momento, hacia el final de SQL, vamos a nombrar algunas cositas, pero ni cerca es un curso de DBA, de Database Administrator. Es sí explicar sobre el funcionamiento, sobre la organización de cómo se plantea una base de datos, cómo organiza sus datos, cómo los accede, y finalmente vamos a ver sentencias SQL tanto para crear una base de datos, crear tablas u otros objetos dentro de la base de datos, que ya los vamos a ver en su momento, como poder, las sentencias para insertar una nueva fila en una tabla. En una de esas, algún concepto que yo tiro puede resultarle desconocido, me dicen, si no sabe alguien qué es una fila, qué es una tabla, etcétera, etcétera. De todos modos, entre las dos primeras clases vamos a ahondar sobre esos temas. También vamos a ver cómo eliminar una fila, cómo modificar datos existentes en una o más filas de una tabla, etcétera, etcétera. Y bueno, básicamente las consultas a los datos ya guardados en las tablas de la base de datos, ya sea una tabla, más de una tabla, a elaborar un, una cantidad de datos a partir de los datos almacenados. Por ejemplo, si tengo facturas guardadas, digamos, de venta, poder decir, a ver, cuánto vendí en tal periodo de tiempo, cuánto le vendí a tal cliente, o cliente por cliente cuánto le vendí, etcétera, etcétera. O sea, el acceso en consulta. Eso nos puede servir para muchas cosas, toda la parte de SQL.
digamos, de distintos posicionamientos que tengamos el día de mañana en la interacción, pero digamos que vamos a interactuar con la base de datos, ya lo hacen seguramente. Pero ya sea que sea desarrollador, obviamente al escribir código voy a tener que escribir sentencias de actualización de la base de datos, insert, delete, update. Si soy un tester, lo voy a tener que hacer también para por ahí escribir alguna sentencia de consulta para poder ver que después de haber hecho alguna prueba, qué es lo que quedó en alguna cierta tabla y demás, etcétera, etcétera. O sea, en la posición o del modo de usuario, del tipo de usuario que vaya a hacer, lo voy a tener que consultar. No sé si quedó clara esa explicación, David, o al resto. David lo nombré porque fue quien la formuló a la pregunta, o al concepto. Sí, se entiende, se entiende. El resto más o menos tenía pensado eso. A Sí, ver, profe. Yo vamos. personalmente tenía más o menos la misma expectativa. Estoy cursando diseño de sistemas y bueno, veo que me hace falta tener conocimiento de base de datos y eso para parte de la materia y bueno, en general para todo, pasa que eso es como lo más cercano que veo que necesito. Que yo no conozco nada por ahora, así que Bien, esa era mi bien. expectativa. Bárbaro. Bárbaro, vamos de mi parte, y ahora también les comento quiénes son los ingenieros que van a estar en el práctico. La idea va a estar a la altura de las expectativas de ustedes, poder llegar al final del cuatrimestre habiendo satisfecho esas expectativas de aprendizaje y habiendo desarrollado todo lo que está planteado en la modalidad académica. Así que, a ver, vamos a tirar las primeras filminas. Ahí en el mensaje que tiré hoy en autogestión, que normalmente lo hubiese hecho ayer, nada más que me reolvidé y hoy se me estaba pasando de hacer esa publicación. Vayan sí, tratando de generarse un usuario ahí en GDA. Lo van a necesitar más con el práctico, pero estaría bueno que se vayan ya registrando. Bien, como está en esta primera filmina, o sea, somos el curso 3K7, estamos los lunes y miércoles a la tarde. Conmigo van a tener el teórico, yo soy el ingeniero Marcelo Liberatori, van a tener las 4 últimas horas de la tarde, o sea, de las 15, el horario hasta las 18, pero difícilmente lleguemos hasta tan tarde. Lo más seguro es que mientras yo pueda desarrollar los contenidos previstos para cada reunión, vamos a terminar mucho antes, 17 horas, por ahí incluso algún día puede ser que estemos hasta más tarde y algún día será que estemos bastante menos tiempo. El tema es que en cada reunión que tengamos podamos abordar los temas que están pensados para ese día. En el práctico, que van a tener los días miércoles, van a estar con el profe Calixto Maldonado y con el ingeniero Juan Pablo Peretti. O sea, ambos con muchos años ya acompañándome y en la materia, en gestión de datos, y tienen una vasta experiencia para poder transmitirles sus conocimientos y sacarlos de cualquier duda que se les fuera planteando. O sea, algo que entre las cosas que les voy remarcando, no tengo en ese aspecto una ayuda a memoria, pero quiero que no tengan miedo de preguntar. O sea, yo digo algo, no se entiende, lo trato de explicar de otro modo para que se entienda. Si alguien quiere colaborar aportando algo para que se entienda mejor, será bienvenido. O sea, todo lo que haga que al final de la reunión los temas queden entendidos va a ser bueno. De cara a la siguiente reunión siempre es bueno también hacer una lectura de la bibliografía, que no les podría llevar en ningún caso más de una hora, calculo, hacer una lectura para
reforzar e incluso para que surjan algunas dudas nuevas que en cada reunión le destinaremos los primeros minutos a tratar de solucionar esas dudas. ¿Está bien? Bien. Respecto de los temas que vamos a ir tratando, están en 4 unidades temáticas, esto lo pueden consultar porque está en la modalidad académica. Conmigo van a ver para el primer parcial, las unidades 1 y 2. O sea, básicamente es todo teórico, y salvo algunos conceptos, no se toca demasiado con la unidad 3, con la número 3, diseño de base de datos, que la van a ver o la van a ver en el práctico con Calixto y Juan Pablo. O sea que en las 7 semanas que tenemos hasta el primer parcial, conmigo en esas 7 semanas van a ser 6 reuniones porque hay un feriado que es el lunes 16 de agosto. En esas 6 clases vamos a ver estas 2 unidades temáticas. Sistema de gestión de base de datos, donde vamos a ver definiciones de qué es una base de datos, qué es un sistema de gestión de base de datos, qué es un motor, qué son los usuarios, qué son la arquitectura de 3 capas que se proponen para alejar a los usuarios de la complejidad del almacenamiento de datos, etcétera, etcétera. Después vamos a ver los modelos de datos, o sea, nosotros, y sobre todo en el diseño, vamos a apuntar al modelo relacional. Los motores de base de datos en su enorme mayoría están basados en el modelo relacional. Sin embargo, tienen disponibles muchísima más funcionalidad que solamente la que proponía el modelo relacional original. Pero en estos modelos de datos vamos a ver otros modelos de datos que existen para que los conozcan simplemente con las características básicas de cada uno de ellos, y en el modelo relacional sí vamos a ver toda la estructura, la integridad, el álgebra, y sobre ese álgebra vamos a hacer práctica, pero conmigo. Mientras en diseño de base de datos van a ver una forma de modelar la base de datos, una forma de poder ver en detalle cuáles son los almacenamientos que se proponen para diseñar los almacenamientos que va a tener la base de datos, y con eso vamos a poder evaluar todos los conocimientos adquiridos en el primer parcial. A efectos de la segunda parte del cuatrimestre vamos a ver lenguaje de consulta de datos, SQL, Structured Query Language, que vamos a ver que no es solamente de consulta, sino que tiene una potencialidad mayor. En este caso sí vamos a ir viendo en la clase del teórico algunas de las posibilidades de SQL, y en el práctico justamente van a practicar esos conocimientos. Por ejemplo, si vemos consultas, en la primera clase de práctico les enseñarán cómo navegar el motor sobre el cual se base el agente de práctico para que ustedes realicen las consultas, y después harán consultas simples, consultas de más de una tabla, etcétera, etcétera. O sea, vamos a ir de la mano en cuanto a que los conceptos que se ven en el teórico sean practicados luego y consolidados los conocimientos. A diferencia de esta primera parte del cuatrimestre, donde, salvo cuando yo hable de tablas, acá van a estar hablando de relaciones, que son bastante, digamos, casi sinónimos, ya vamos a ver la diferencia. Cuando acá yo hable del modelo relacional y nombre toda la estructura, ya por aquí habrán tenido bastante más clara esa estructura, van a saber lo que es una tabla, van a saber lo que es una fila, van a saber lo que es un atributo, al menos desde el punto de vista del modelo relacional. Las evaluaciones parciales van a ser en día sábado para lograr una unidad de criterio, hacer un parcial que va a ser
tanto para el 3K6 como para nosotros, para el 3K7, vamos a estar en el mismo horario. Yo voy a tratar, en general, voy a intentar que sea, como hemos hecho casi siempre, a la mañana, a las 9 de la mañana. El último tiempo, por la demanda de Moodle, hemos tenido por ahí variar horarios. En el primer cuatrimestre, creo que uno de los parciales lo tuvimos que hacer como a las 5 de la tarde, recién, un sábado, lo cual puede llegar a ser a veces molesto. Hay gente que tiene otras actividades perfectamente los sábados, pero también nos incomoda un poco a nosotros, porque nosotros, los docentes, digo, también tenemos actividades que medio que no nos gusta demasiado tener que dejar de hacerla o variar el horario o lo que fuera. El tema es que es mucho mejor que sea unificado. Nos obliga a los profes a dar los contenidos más parejos, un curso y el otro, porque después van a ser evaluados, y si yo no di algo, no lo di bien, ustedes se van a ver bastante más complicados en responder y demás. Las evaluaciones son entonces el sábado 18 del 9, para el primer parcial, o sea, el contenido, como indica esta llave, de las 3 primeras unidades, y el sábado 6 del 11 vamos a evaluar el segundo parcial. Quienes aprueben con suficiente nota o estén conformes con el valor y no tengan que recuperar, se van a ver liberados ya en ese momento, porque incluso la expectativa es que para el parcial del día 6 ya tengamos toda la unidad 4 de ambos lados, tanto teórico como práctico, resuelta, y las clases subsiguientes a ese parcial, que son, en el caso del teórico, el lunes 8 y el lunes 15 de noviembre, no estaríamos entregando más contenido teórico, con lo cual quienes ya no tengan que recuperar podrán disponer seguramente de su tiempo. Quienes deban recuperar por distintos motivos, ya sea faltaron a un parcial, que les fue mal en un parcial y deben recuperar sí o sí para al menos recuperar, o que sacaron una nota y no les alcanza para promoción o aprobación directa, pueden recuperar para lograr esas posibilidades. ¿Está bien? O sea que si alguien sacó, no sé, un 4 en el primer parcial, un 8 en el segundo, y quiere recuperar el primero para obtener también un 8 y estar en posibilidad de aprobación directa, lo puede hacer. Obviamente no solo es la nota, sino una serie de aspectos que ahora paso a detallar para lograr esas posibilidades de aprobación directa, promoción, regularización. Lo que voy a explicar, y también que está en las filminas, también está en la modalidad académica que cualquiera puede consultar en la página de la Facu, en institucional, el Departamento de Sistemas, académico, y en las materias de tercer año, gestión de datos. Ahí está la modalidad académica, está todo desarrollado, estos aspectos que estamos viendo aquí. Vamos al primer caso. ¿Qué necesita cualquier alumno para obtener aprobación directa? O sea, aprobación directa significa que solo va a tener que hacer un coloquio para poder ya dar por finalizada la materia. Un coloquio que es enormemente más simple que rendir el teórico, que es lo que se hace cuando se logra promoción. Así que sería deseable que muchos logren aprobación directa, así no pasan por el calvario de un examen. Y solamente entra un coloquio que al día de hoy, desde que está implementado, creo que no le fue mal a nadie. Solamente a alguno que haya faltado, que no haya asistido al coloquio. Los demás le fueron todos bien. Ya después hablaremos de la modalidad de ese coloquio. Entonces, seguramente han estado leyendo, dice, ¿qué tienen que hacer? Aprobar los 2 parciales con nota no inferior a 7. O sea, primer punto, ninguna nota puede ser inferior a 7. Aunque hubiese necesitado hacer un recuperatorio. O sea, en ese caso voy a usar el parcial que tuve, supongamos 7, más el recuperatorio, si en el otro parcial no tenía la nota necesaria.
La nota del recuperatorio no reemplaza la anterior. Esto quiere decir que la nota que quieren, digamos, mejorar va a figurar en la planilla de notas, en su autogestión, va a estar, pero se va a tomar a efectos del promedio, que viene el punto siguiente, a efectos del promedio se van a tomar las dos notas más altas. O sea, dice ahí, el promedio no debe ser menor a 8. Esto quiere decir que, si bien ninguna nota puede ser inferior a 7, el promedio no puede ser menor a 8. O sea, si tengo un 7, necesito un 9 o un 10 para poder llegar a ese promedio de 8. Primer punto, o sea, promedio de 8, para aprobación directa, nota no inferior a 7, pero promedio de 8. Y después, en cada parcial hay 50 puntos que son de práctico y 50 de teórico. Bueno, para poder acceder a la aprobación directa, de los 50 puntos del práctico, deben tener 40 puntos. O sea, esto quiero que lo recuerden bien, porque después de los dos parciales, profe, ¿por qué yo no tengo aprobación directa? Y porque por ahí llegó al 8, pero no tiene 40 puntos de práctico. ¿Cómo llegó al 8 y sacó 50 del teórico y 30 en el práctico? Es un 8, pero no cumple con este requisito. ¿Está bien? ¿Está entendido eso? Sí, profe. Bárbaro. Queda claro. Bárbaro. En la última semana de clases, y así lo tengo, o sea, el día 15 del 11, o sea que es una semana y media después del segundo parcial, ¿sí? Debe aprobar un coloquio individual con temas asignados. O sea, ¿qué es esto? Yo, el día anterior, 24 horas antes, le digo, a ver, un nombre de alguien que está acá, ya le vamos a dar confianza. Bringa Francisco. Digo, bueno, Bringa logró eso. Yo el día anterior le voy a pasar un tema y él va a preparar, o sea, todos los que estén en posibilidad de coloquio, va a preparar, incluso lo puede hacer con filminas, no más de 3 o 4, porque va a tener 5 o 10 minutos para expresarse. Nos conectamos a Zoom, me explica el tema que yo le pasé el día anterior. Si lo da suficientemente bien, se confirma ese promedio que había obtenido durante el cuatrimestre y se acabó la materia para esa persona. Y así me vincularé con todos. Para los que logren eso en el recuperatorio, ya avanzado, cuando avance el cuatrimestre vamos a fijar un día, porque como el recuperatorio es el 20 y los exámenes finales empiezan el lunes 22, vamos a ver dónde no les complica para, digamos, poder encontrar un día y hora para reunirnos. Si bien, les reitero, es un tema el que uno les pasa, entre hacer algunas filminas que se pueden basar en el modelo que le hemos dado o que van a tener a disposición de ustedes, y va a estar en PDF, pero tienen la idea, hacer todo eso no les puede llevar más de un par de horas, con lo cual tampoco les va a quitar tanto, o no los va a distraer tanto de lo que piensen hacer para un examen. Bien, y después solo se anotan, cuando llegue el momento del examen, solo se tienen que anotar como para rendir cualquier examen que haya rendido, y no se tienen que loguear a ningún Zoom, no tienen que hacer nada. Nosotros, como va a estar registrado la nota de aprobación directa, el jefe de cátedra seguramente que baja el acta, le pondrá a todos los que tenían una nota en ese lugar, la nota de examen, y se acabó el tema con gestión de datos. ¿Queda claro la aprobación directa entonces? Claro, profe. Bárbaro. Esto, como dije antes, está en la autogestión, en la página de la Facu, en la parte del Departamento de Sistemas, donde están las modalidades académicas, está explicado exactamente igual, pero están las filminas que deben estar subidas. Después voy a averiguar bien, pero ustedes pueden, una vez que se registren, pueden ir a ver si están las filminas o si han quedado del primer cuatrimestre. Si no, yo voy a empezar a pedir que las vayan subiendo semana a semana.
Bien, la otra instancia es promoción práctica. La aprobación directa dijimos que solamente tenía un coloquio. En el caso de promoción práctica, van a tener que rendir el oral. ¿Cuáles son las formas de llegar a una promoción práctica? Aprobar 2 parciales con nota no inferior a 6, aunque haya accedido al recuperatorio. Mismo caso anterior, antes era con 7, acá es con 6. La nota del recuperatorio no reemplaza la anterior, sino que se registra la nota superior. Esto quiere decir que van a aparecer las 3 notas, pero a efectos de obtener el promedio, vamos a tomar las dos más altas o que puedan conformar la promoción. Y el tema acá, el promedio no debe ser menor de 7, antes habíamos dicho 8 para la aprobación directa, acá es 7. También tiene la restricción esta de que en cada parcial, que ya que hay 50 puntos, deben tener 40 como mínimo. Como lo que van a promover, en este caso en la parte práctica, esto sigue estando vigente. Y en el examen solo rinde el teórico. El teórico tiene una gran diferencia con el coloquio, y que es que ustedes se anotan para un examen, se presentan al Zoom correspondiente, de ahí los derivan al profe de teórico que los vaya a evaluar, les va a dar 3 temas, y en ese momento 3 temas, y ustedes van a elegir de esos 3 uno para explicar. Van a tener 10, 15 minutos para aclarar ideas en un papel en blanco, indicar cómo van a hacer la estrategia del examen. Le indican al profe de teórico cuál es el tema que han elegido de esos 3 y lo abordan. Si les va bien, el profe seguramente hará preguntas sobre los otros 2 temas. Si no lo explican bien, lamentablemente el examen habrá finalizado, pero en todos los casos los alumnos van a conservar la promoción del práctico, o sea, cuando vuelvan a rendir, nuevamente solo van a rendir la parte teórica. ¿Estamos? ¿Queda claro? Sí, profe. Bárbaro, bárbaro. La idea es que quede lo más claro posible. Después, cuando vaya llegando el final del cuatrimestre, podemos refrescarlo, pero ustedes siempre pueden acceder a la modalidad académica, que es una especie de contrato entre ustedes y nosotros, y que lo debemos cumplir ambos. En el caso de regularidad, aprobar los 2 parciales con nota de 4 o superior, la nota de recuperatorio no reemplaza la anterior, sino se registra la nota superior. Es como en todos los casos anteriores, acá simplemente con 4, acá no hay una necesidad de obtener una cantidad de puntos de un lado o de otro. Acá, con que sumen la cantidad de puntos necesarios para un 4, estará bien. Y en el examen tienen que aprobar una parte de examen práctico y luego al teórico oral. Si todo sigue como ahora, seguirá los exámenes en forma virtual. En el práctico se lo vean, tienen que resolver. Creo que una parte la resuelven, la pueden escribir en Word o en lo que fuera, y subir esa en PDF, lo suben, los profes lo revisan, lo corrigen, se loguean a un Zoom para conversar con los profes que hayan corregido, y ahí les dirán, en base a lo que le pregunten, tipo un coloquio, la nota del práctico, y posteriormente pasan a que los evalúen en el teórico. O sea que es un examen mucho más pesado. O sea, yo creo que todos los que están en la sala, todos los alumnos que están en la sala, y los que no se han acercado hoy, pero que probablemente vengan a cursar y a rendir los parciales, yo creo que están todos en capacidad de poder lograr promoción y o aprobación directa. La mecánica para lograr eso es lo que ya saben: ponerse o dedicarle tiempo para estudiar, para preguntar, para leer, y con eso van a llegar a poder
lograr una aprobación. Quien le pueda dedicar, porque a veces no es cuestión de quererse, a veces es cuestión de poder, de tener esos horarios para poder estudiar, quien no quiera o no pueda, y ojalá llegue a la regularidad, y quien no se comprometa en nada, y posiblemente ni a la regularidad. O sea, el tema depende de ustedes. O sea, ni en este curso, ni en el de la noche, ni en lo del primer cuatrimestre, nadie anda buscando a ver cómo impide que logren un cierto objetivo. O sea, la idea nuestra es solamente evaluar para ver que hayan consolidado los conocimientos necesarios. Y nos pone muy contentos cuando tenemos muchos aprobación directa. Quiere decir que ha habido bastante compromiso y demás. De hecho, desde que se instauró la aprobación directa hay muchos que lo logran. Como dije hace un rato, por muchos motivos, porque les gusta la materia y se comprometen y estudian y practican y demás, porque lo hacen por miedo a rendir. Entonces dicen, no, es un viaje a rendir, prefiero ponerme las pilas durante el cuatrimestre, tratar de darle el tiempo que sea necesario y lograr no transitar los nervios y demás de un examen final. Así que, como siempre, está en ustedes los logros que puedan tener. Espero que casi todos lo puedan hacer. En el caso de personas que no tengan aprobado el cursado, que ya incluso hemos tenido algún anotado, lo que se denomina libre, vulgarmente, digamos, el alumno libre que viene a rendir, tiene un examen práctico que es un poco más exigente, porque obviamente no ha pasado por, prácticamente los libres son muchas veces alguien que no ha pasado por el cursado, que no ha hecho prácticos y demás, entonces es un examen un poquito más fuerte. Aprobar práctico de rendir el teórico oral, explicando en ese caso los 3 temas que se le asignan, porque si no lo hemos podido evaluar en los parciales, tenemos que evaluar los 3 temas que se asignen en ese caso, no como en el caso de una promoción práctica que evaluábamos el primer tema y después le hacíamos alguna pregunta sobre los otros. En este caso van a ser evaluados bien en detalle todos los temas de se le asignan. Algo más, bueno, ya lo saben, desde hace unos años los parciales se aprueban con 4 o más. El porcentaje es con 55-57% de todo el parcial. Condiciones tienen 4, 58 y 59 es un 5, 60-68 es un 6, 69-77 un 7, 78-86 un 8, 87-95 un 9, 96 a 100 un 10. Uno dirá, ¿cómo hago para lograr eso? Ha habido bastantes 10, o sea que lo logran. Y en los exámenes recuerden siempre que se aprueba con 6 en adelante y con porcentajes similares a los que nombramos recién. Como dijimos acá de nuevo, acá está repetido en esta filmina nuevamente, el examen final para aquel que hace todo, tiene que hacer todo. Hay un práctico que habla de normalización, o sea, yo como les dije recién, la unidad 3 es normalización, o sea, diseño de base de datos, y la unidad 4 es SQL, eso es la parte del práctico, que se evalúa en el práctico, normalización y SQL. Le dan una problemática para hacer el modelo de datos, y después le dan otra problemática y se le consulta para que realicen insert, delete, update, consulta, select o lo demás. En virtualidad es 1 hora más el coloquio, en forma presencial más o menos dura 2 horas el práctico. Y el teórico es oral, con capilla, se les da una tarjeta, entre 20 tarjetas que tiene, todas tienen 3 temas. ¿Está bien? A ver si hay más por acá. ¿Hasta ahí está todo entendido? Sí, profe. Sí, profe, todo bien. Una consulta.
Todo lo que quieran. ¿Hay trabajos prácticos para hacer durante el desarrollo de la materia? Sí, en un momento, mientras iba hablando, me iba recordando eso, así que viene bárbaro las preguntas. ¿Quién fue el que consultó para ir sabiendo, ir conociendo algunos nombres? Yo, profe, Genaro. Genaro, había participado hace un rato, bárbaro. Sí. Sí, durante el transcurso, o sea, tanto en el espacio que va hasta el primer parcial, como el que va entre el primero y el segundo, vamos a hacer tanto en el teórico como el práctico, algunos prácticos muy sencillos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo explique índices, que incluso vamos a ver algunos ejemplos, yo seguramente les voy a presentar a través de autogestión un ejercicio, al igual que hemos hecho algunas veces en los parciales presenciales, y les voy a pedir que se junten o lo hagan solos o en grupos de hasta 3 personas y me los envíen en PDF para que yo lo corrija. Eso, si yo hago un solo ejercicio de esos, va a valer 3 puntos. O sea que van a poder juntar 3 puntos más para los 50 posibles del teórico, o sea que si sacaban 38, van a sumar 3 más y van a llegar a 41. En el práctico eso también lo van a hacer, y sumar 3 puntitos parece que es muy poco, pero hay un caso. En el cuatrimestre pasado, un alumno no llegó a la promoción por tener 38 en el práctico, y en práctico del primer parcial y 41 en el del segundo. Creo que no había hecho este práctico que estoy hablando, y con 3 puntos más llegaba a 41, y por nota le daba para promocionar. No le alcanzaba aprobación directa, pero sí para promocionar. El objeto de esos prácticos no es solo, si lo hacen bien, se ganan 3 puntitos, tanto en el teórico, los pueden ganar como en el práctico. No es solamente eso. O sea, la idea es que si hacen el práctico, algo tienen que leer para poder hacerlo bien. Entonces, si lo hacen bien, es porque leyeron los temas, y eso hizo que consolidara algunos temas de la materia. Si consolidaron los temas, y obviamente en el momento del parcial incluso les va a resultar más fácil, con lo cual es ganar por todos lados. O sea, yo voy viendo que van estudiando, que van acompañando la materia. Ustedes pueden decir, uy, qué plomazo hacer esto, pero no es obligatorio. O sea que es plomazo hasta cierto punto. Pero además, quien lo haga le va a dar la posibilidad de consolidar algunos conocimientos, y cuando llegue el momento del parcial los va a tener mucho más claros. Lo ideal sería que para el momento que se pongan a estudiar para el parcial tuvieran los conocimientos muy claros, y solamente el estudiar para el parcial fuera mucho más sencillo. Seguramente va a ser mucho más sencillo que si pasan por acá, se lo vean, se pueden hacer otra cosa, y trata de estar atento para cuando vaya a cortar el profe y desloguearse, cosa que el profe no se dé cuenta que quedaron algunos ahí en stand-by. También lo hacen, pero participar, tratar de colaborar, de opinar, aunque se equivoquen, todo suma. Suma a favor de sus conocimientos, suma a que se haga, sobre todo en las primeras clases teóricas, que se hagan un poco más llevaderas. Hay muchos conceptos teóricos, entonces por ahí pueden llegar a ser un poco, o ponerse un poco aburridas algunas clases. Si ustedes van acompañando el dictado de la materia, opinando, consultando cosas que no van entendiendo, se hace más llevadero. Para el que opinan y hablar, y el resto, si está escuchando, por ahí puede escuchar algunos conceptos de nuevo, o la opinión de alguno que le puede sumar, etcétera, etcétera. Entonces, para quien preguntó, tanto el teórico como el práctico va a haber esos practiquitos que pueden ser 1, 2 o 3, y van a sumar, en cualquier caso, hasta 3 puntos de un lado a otro. Si les doy 3, seguramente cada uno va a valer 1 punto, y si les doy uno solo, ese solo va a valer 3 puntos. O sea,
Después, bueno, habrá que ver qué tan correcto está lo que presentaron para ver cuántos puntos suma, o por ahí el caso que no sume nada. ¿Está bien? Pero en todo caso sabrá que como lo pensó, no estaba correcto y se podrá ver en qué se equivocó. Yo remarqué mientras íbamos conversando, o iba hablando yo y ustedes escuchaban, sí hicieron el práctico. Dice, bueno, pero si presentamos el práctico lo hicimos. Y yo digo, no, porque si lo presentan en grupo de 2 o de 3, en general los hace uno solo. Si ustedes simplemente se juntaran media hora, en el caso de un práctico, cada uno ve la forma de resolverlo, se juntan media hora, los 2 o 3 que vayan a realizar el práctico, lo conversan y alguien lo redacta, le va a quedar firme ese conocimiento a todos. Ahora, si pasa como muchas veces pasa, que somos el mismo equipo y para el práctico de gestión de datos lo hace vos, el práctico de otra materia también nos juntamos, lo hace este otro, y en otra materia también nos juntamos y hacemos el práctico, lo hago yo. Y, digamos, le va a servir solamente el que lo hizo, el resto, digamos, suma los puntos, pero no suma los conocimientos. Es, como siempre, una decisión del alumno. O sea, ¿cuál es la ventaja? Si no hago nada, la ventaja es que puedo lograr hasta 3 puntos sin hacer nada, pero no logro conocimiento. Si lo hago, puedo sumar los 3 puntos y el conocimiento que me hace mucho más llevadero el parcial posteriormente. Todos los temas que vayamos a desarrollar. Una cosa que lo he preguntado otras veces, pero siempre quiero chequear. Cuando yo muevo el cursor así a través de este librito que está acá, ustedes lo ven, ¿verdad? Sí, profe, Sí, profe. Sí, se ve. Pues muchas veces voy hablando y por ahí quiero remarcar algo y la forma es esa. Bien, este libro van a estar los conceptos que vamos a ver en la unidad 1, 2, y hay un capítulo que están los conceptos que van a ver con los profes del práctico. Esto se llama Fundamentos de Sistemas de Base de Datos, y estos son los autores. Es una edición ya que tiene por lo menos 10, 11 años, pero conceptualmente no varía. Sí varían los motores y la potencialidad de los motores, pero la mayoría de las cosas que están escritas aquí son realidad todavía, salvo algunas cosas que pueden haber, pero muchas veces mejorado en cuanto a rendimiento y demás. O sea, yo les voy a ir diciendo qué capítulos de este libro vamos a estar comentando en cada reunión. Este es un libro bastante voluminoso, creo que como, por acá lo tengo, a ver, tiene como 1000 hojas, calculo, o sea que es así, algo así como 900 y pico de hojas, es bastante voluminoso, pero nosotros acá vamos a ver, no sé si 7 unidades de las 30 que puede tener el libro. ¿Está bien? Siempre es bueno acceder. Hay fotocopias, creo que ustedes conocen los teléfonos de los chicos de las fotocopiadoras, muchos se han contactado, lo hacen o consiguen de amigos que le pasen esas fotocopias. Está bueno siempre leer esos capítulos que vamos viendo, y es lo que yo les decía, leer esos capítulos cada vez que tengamos una reunión, les lleva 1 hora más o menos, porque encima no es todo el capítulo, a veces que hay algunos puntos que no van. Entonces, estaría bueno ir pegándole una leída, eso generará dudas que, como decía al comienzo, hará que me pregunten en clases subsiguientes. Efectos de la segunda parte, la parte de SQL, que vamos a abordar para el segundo parcial. El libro es este, que ya no existe, estaba en biblioteca, pero no se puede acceder hoy. Guía de SQL Land Times. Es un libro discontinuado ya, pero que está muy bien, muy fácil redactado y sirve para los conceptos básicos de SQL, incluso para sentencias de SQL posteriormente, que el día de mañana, cuando ustedes trabajen contra un motor, van a ver que la mayoría de esas sentencias en cada motor tiene una potencialidad mayor
que lo que vamos a ver nosotros. Pero en todos esos motores, lo que nosotros veamos va a funcionar. La potencialidad se da en alguna cláusula adicional, alguna pequeña potencialidad, pero que no cambia la esencia de las sentencias que vamos a ver, y que si si atienden lo que yo diga y practican con Calixto y Juan Pablo, al final del cuatrimestre ustedes van a conocer SQL muy bien, y saber muy bien SQL, les puedo asegurar por propios comentarios de alumnos que han transitado GDA en algún momento, van a tener un activo de conocimiento muy importante para su vida laboral, que va a iniciar, si no es que ya inició, a la brevedad. También está este libro que es más de consulta, donde hay temas de todas las unidades, que está escrito por esta persona y con colaboración de Alfa Omega es la editorial, con colaboración de estos 4 profes de gestión de datos. Calixto Maldonado, que es el jefe de trabajo práctico de ustedes, Roberto Muñoz, que es el jefe de cátedra, Luis Damiano, que es jefe de trabajo práctico de Muñoz en el primer cuatrimestre, y Maxi Abruzzi, que es ayudante en un curso con, entiendo que con Roberto. O sea, todos estos profes colaboraron con este autor para la realización de este libro. Y adicionalmente la guía de GDA 2021, que entiendo va a estar disponible también en la UB. Cuando ustedes se loguen, la van a poder bajar o disponer. Esa guía es fundamental para cuando empiecen a trabajar ya con Calixto y Juan Pablo, porque ellos se van a basar en esta guía para decir, che, vamos a ver el ejercicio número tal. Entonces ustedes lo van a poder leer, tener a disposición, o de pronto les pueden decir, para la clase que viene, estaría bueno que tengan resuelto, en base a los conocimientos que ya les hemos transmitido, que traigan resuelto el ejercicio número tal. Ustedes lo van a practicar, le van a poder hacer algunas consultas, y después cuando se reúnan en las clases siguientes, ellos van a ir desarrollando la solución, y cada uno va a ir aportando cosas de la solución que cada quien había pensado. Eso hará que ustedes crezcan, y el día que los evalúen en normalización sea un juego de chicos. También en esta guía va a estar la modalidad académica, o sea que en cuántos lugares está todo el contrato entre profes y alumnos, en la página del FACU, acá, en las Filminas, en todos lados queda claro a qué nos comprometemos. También va a estar en esta guía todo lo que se ve de SQL, con ejercicios, tanto de normalización como de SQL, va a haber ejercicios resueltos, cosa que nos ayuden a poder abrir los ojos sobre cómo debía solucionarse. No hay que hacer como la trampa de ir a mirar la solución. O sea, lo bueno es resolverlo, ver contra la solución, y eventualmente ustedes pueden decirle, profe, mire, la solución que ustedes pusieron en la guía, yo creo que hay un error. Les puedo asegurar que ha habido varios casos de errores encontrados por alumnos en la guía. Si bien se ha revisado, son muchísimos los ejercicios, y puede haber en esos ejercicios resueltos algún error. Bueno, ¿qué más? Bien, horario de consulta de GDA, bueno, la semana antes de cada parcial. Obviamente yo tengo armado las cosas para que el día 13 del 9, que es el lunes anterior al primer parcial, que es el 18, y el día 1 del 11, que es el lunes anterior al parcial del sábado 6, la vamos a destinar a consultas de teórico. ¿Está bien? Pero ustedes van a tener también mi mail para enviarme por ahí alguna consulta que surgiera en algún momento. El aula virtual es esta de gestión de datos, grupo GDA-3K7, clave GDA-3K7. Si tuvieran algún inconveniente nos avisan a mí, a este mail, o en la clase del miércoles acá, listo, para decir, che, mira, no nos pudimos lograr. Si alguien
tanto Calixto, si Calixto o yo no le podemos resolver temas, pero siendo que nos han consultado a nosotros, siempre van a poder recurrir al jefe de cátedra en consulta. No ha sucedido nunca que no les hayamos resuelto las cosas, pero está la posibilidad de que alguien diga, no, Liberatori no da solución a mis problemas, voy a ir a quejarme con el jefe de cátedra. Todo es posible. ¿Está bien? ¿Está claro? Hello, ¿andan por ahí? Sí, profe. Está claro, profe. Bárbaro. Bueno, voy a compartir entonces las filminas para los conceptos que quiero transmitir hoy, ya orientados más a la parte de la materia. Lo anterior fue todo referido a la forma en que nos vamos a conducir, tanto ustedes como nosotros, cómo los vamos a evaluar, cómo son las notas, todo lo que correspondía con eso, y la idea era que quedara totalmente claro para que pudieran saber cuál es el convenio, el contrato que vamos a tener de acá hasta el finalizar esto. Bueno, ¿están pudiendo ver ahí lo que he compartido? Sí, se ve. Bárbaro. Cualquier cosa me dicen, me avisan si por algún motivo no se ve, no se entiende algo y demás. O sea, habíamos dicho que esto era gestión de datos, y lo primero que tenemos que saber es qué es una base de datos. O sea, lo básico. O sea, qué es esto, y después vamos a ver qué es la gestión de esos datos. Lo primero, vamos a ir con un concepto que va a quedar aquí a la vista, y lo vamos a ir desmenuzando, ese concepto, para ver de qué se trata. Fíjense, acá dice, una colección de datos interrelacionados almacenados en conjunto. Esa colección, ese conjunto, esa cantidad de datos que están interrelacionados, ya lo vamos a desmenuzar un poco, que están almacenados en un lugar, digamos en un conjunto, no necesariamente en un solo lugar, sin redundancias perjudiciales o innecesarias. Vamos a ver a qué se refiere con esto. Y su finalidad es servir a una aplicación o más, o sea, qué sé yo, al sistema de la biblioteca, al sistema de alumnos donde están las notas, a distintos sistemas dentro de la facultad. O sea, tengo la misma base de datos para una aplicación o más, de la mejor manera posible. O sea, debe servir de la mejor manera posible. Por ahí hay que resignar alguna cuestión, un área, para poder usar la misma base de datos. Por ahí me quedaría más cómodo hacerlo de otra forma, pero cuando estoy dentro de una institución que tiene su base de datos, tengo que hacer o resignar algunas cosas que me serían más simples. Más simples en mi uso, pero mejor para la calidad de datos que tenga la organización. Los datos se almacenan en forma que resulte independiente de los programas que lo usan. Ya vamos a volver sobre eso. Y se emplean métodos bien determinados para incluir nuevos datos, o sea, insertar datos en la base de datos, en cada una de las tablas, y para modificar o extraer los datos almacenados. Por extraer se refiere a que yo hago una consulta y los puedo ver en pantalla. Esta definición, que es muy clara sobre lo que es una base de datos, es del año 1975. Es más, el profe tenía el libro de James Martin, donde estaba esto. O sea, esto también lo tiene el jefe de cátedra, que es quien hizo esta filmina. ¿Les queda claro lo que leímos? ¿Quién me puede decir qué significa que estén interrelacionados esa colección de datos? ¿Que se comunican entre sí, puede ser? Sí, digamos, el término o la palabra comunicar podría llevar a alguna confusión. El hecho está en relación es que yo tenga almacenado un cierto dato en un lugar
que hace referencia a otro que está en otro lugar. Por ejemplo, y lo van a desarrollar mucho más en el práctico. Si yo organizo un lugar donde almaceno los nombres de mis clientes y lo identifico con un código o con el número de documento o con el quit del cliente, y después tengo otro lugar donde guardo las facturas que le emita ese cliente. En cada factura, si yo guardara solamente el quit, ahí lo estoy relacionando, porque ese valor de quit que almacené donde tengo las facturas, hace que me permita relacionarlo con el almacenamiento de clientes donde el identificador es ese valor de quit. Si no lo pudiera hacer eso, en el almacenamiento de facturas debería guardar todos los datos necesarios del cliente, con lo cual, supongamos mínimamente nombre y apellido, que es mucho más largo en volumen que el quit. Si le facturé 100 facturas a esa persona, que uno diría, uy, es mucho, ¿no? Pero si voy al súper, en la base de datos del súper, yo a lo largo de un tiempo largo, tal vez, pero 100 veces puedo haber ido. Bueno, una cosa es que me almacenen en cada una de las veces que compro algo mi quit, y otra que almacenen mi nombre y apellido cada vez. ¿Se entiende esa interrelación entre los datos almacenados? Sí, profe, como que tienen que ver los datos entre ellos. Tienen relación. Exactamente, yo puedo ir a vincularme con los datos de un, por ejemplo, de un cliente con un solo dato que tenga en otro lugar. Por ejemplo, en este caso, donde tengo almacenado las facturas, tengo un quit que me permite venir a donde tengo almacenados los clientes y ubicar los datos del cliente. O sea, están relacionados los distintos almacenamientos de lo que voy a necesitar guardar a través de algunos valores. Lo cual va a hacer que se reduzcan las redundancias. ¿Por qué? Pues si yo tenía 100 veces mi apellido y nombre allí, de esta forma, mi nombre y apellido va a estar una sola vez en otro lugar. Sí se va a repetir mi quit en el almacenamiento de facturas, pero no todos mis otros datos cada vez que me facture. El hecho de que no haya redundancia no es que, no tiene que haber nada de redundancia. Hay veces, y eso la experiencia cuando diseñen se los va a marcar, que alguna redundancia me puede simplificar muchísimo las consultas posteriores y eso haga que la performance de la base de datos sea mucho más rápida. Por ejemplo, una redundancia en un almacenamiento sería, supongamos que en el detalle de la factura yo guardo el código de artículo que estoy facturando, en qué factura lo estoy haciendo, y guardo la cantidad y el precio al cual lo vendí en ese momento. ¿Está bien? O sea, por cada artículo que haya vendido voy a tener esos datos. Si en donde guardo los datos fijos de la factura decidiera guardar el total de la factura, es una redundancia. ¿Por qué? Porque si yo hago la sumatoria de las cantidades por precio de cada uno de los artículos que vendí en la factura, obtendría ese mismo valor. ¿Queda claro? No, profe, yo no lo entendí. Bien, volvemos a repetirlo. Yo tengo almacenado, para almacenar los datos de una factura, en general los voy a almacenar, ya lo van a ver en el práctico, los datos fijos por un lado, por ejemplo, el número de factura, la fecha, el quit del comprador, el número del vendedor que está vendiendo, etc. Puede haber algún otro dato. Y en un almacenamiento con el detalle estará el número de factura que me vincula con los datos fijos, el número de artículos que estoy vendiendo, que me vincula con todos los datos del artículo, la cantidad que compro de ese artículo, que vendo o compro de ese artículo, y el precio en que lo vendí en esa factura. Si yo tengo 10 artículos vendidos, si hiciera la sumatoria de cantidad por precio de cada una de las filas, obtendría el total de la factura. ¿Está bien?
Sí, Al motor le resultaría mucho más pesado procesar todo eso, sobre todo cuando tenga que procesar miles de facturas y en cada una tener que hacer esa sumatoria de cantidad por precio. Le va a resultar mucho más fácil al motor encontrarse en la tabla de datos fijos con ese valor total ya indicado ahí. claro, O sea, ¿por qué una redundancia? Porque si ya lo tenía una forma de generar calculándolo, ¿para qué lo estoy almacenando? Bueno, el porqué de almacenarlo es para que, si yo digo, che, sácame el promedio de lo facturado en tal periodo, use simplemente un solo almacenamiento donde tengo el total. claro, En este caso, esta factura no va a cambiar nunca, por, digamos, cuestiones legales. Yo una vez que facturé e imprimí, lo único que puedo hacer es anularla, pero no la puedo modificar. Con lo cual el valor total no va a cambiar. ¿Está bien? Con lo cual no tengo que estar recalculando a cada rato, cada vez que al tipo se le ocurra cambiar algo. Esa es una redundancia, pero que no es perjudicial. Primero porque no va a ocupar tanto espacio más en un disco, y después porque ante ciertos procesos que yo ya identifico que voy a necesitar, me va a dar una ventaja muy importante. El tema es, bueno, quien diseñe deberá decir, che, esta redundancia está bien o esta redundancia está mal, porque no me va a dar una ventaja importante en ningún proceso y me va a hacer que ocupe más espacio. Entonces, a eso se refiere con que tratar de eliminar las redundancias perjudiciales necesarias. Esto con la gente de práctico sí lo van a trabajar. Van a enseñarles a realizar la normalización, el diseño de la base de datos, desde el punto de vista del modelo relacional, y les van a enseñar a ver que no haya redundancia y demás, y cómo se interrelacionan a través de algunos elementos conceptuales los distintos almacenamientos. Esto que les decía recién, cuando hicimos la definición, su finalidad es servir a una aplicación o más, es lo que les decía hace un rato. O sea, yo tengo almacenado todo esto, pero no es para una aplicación, supongamos para mantener las notas de los alumnos, sino que tengo que diseñarlo para otras, o sea, que sirva para eso y que sirva para otras cosas más. El caso, digamos, por ejemplo, el gobierno de Córdoba dice, che, mi base de datos de todo el gobierno sirve a todos los ministerios. Entonces no le puedo dejar a alguien que diga, che, yo voy a crear una tabla donde tenga los nombres de las personas que acceden, o los nombres de las personas que son dueños de empresas que se vinculan con el Ministerio de Obras Públicas para hacer ciertos trabajos. Dice, porque si no voy a tener una tabla de personas en un lugar, cuando los nombres de todas las personas de las provincias de Córdoba, ¿quién los administra? El registro civil. Entonces lo lógico es que haya una tabla manejada por el registro civil y todos los que quieran indicar un nombre lo tienen que buscar ahí. Y debería estar siempre. O sea, eso hace que lo que yo diseñe sirve a una aplicación o más. O sea, va a servir para la aplicación desde el punto de vista de la facu, supongamos cuando funcionaba la biblioteca, que sirve para identificar un alumno, y ese dato del alumno no tiene en realidad una base de datos para la biblioteca, sino la base de datos general. El de la biblioteca va a decir, che, a ver, el alumno tal, por legajo, supongamos, así está. Y si no está, no le va a prestar un libro, pero tampoco la biblioteca va a poder incorporarlo a la base de datos a ese alumno, porque capaz que no tiene permisos para hacerlo. No, eso de la mejor manera posible, los datos se almacenan de forma que resulte independiente de los programas que los usen. Esto viene a cuento de algo que vamos a ver en una filmina más adelante, que hace muchos años los sistemas estaban orientados a archivos, y cuando yo escribí un programa de aplicación, supongamos el lenguaje que fuera, en muchos programas de aplicación describía los datos. O sea, decía, che, yo voy a usar la tabla tal, o el archivo tal, y ese archivo tiene en los primeros bytes el apellido, después viene el nombre, después viene esto. Entonces eso hacía que fueran dependientes los programas de los archivos, porque si el archivo cambiaba por algo, todos los programas que lo usaban debían ser cambiados para que la descripción de esos datos volvieran a coincidir. En este caso, con la tecnología de base de datos,
En la base de datos yo los describo y después los programas que lo usan los nombran y los nombran simplemente de qué tabla voy a obtener algo y lo voy a obtener, sin necesidad de estar vinculado, salvo que venga un delirante y le cambie el nombre de la tabla. Entonces, obviamente ahí sí va a haber una vinculación. Pero eso logra una independencia lógica, o sea que es muy importante. Tengo mucho menos retrabajo cuando tengo que establecer modificaciones en la base de datos. Se emplean métodos bien determinados para incluir nuevos datos y para modificar o extraer. Los métodos esos son sentencias SQL. O sea, si yo quiero incluir nuevos datos, tendré que hacer insert. Si tengo que modificar, haré update. Si tengo que eliminar, muchas veces toman como modificar, eliminar, haré un delete. Y si debo extraer los datos, o sea, como les dije recién, el extraer es por escribir una sentencia, una consulta, que vaya a la base de datos y la base de datos me devuelva los datos que yo quiero y me los muestre en pantalla o los almacene en otro lugar. Eso es extraer los datos. O sea, esa es la definición entonces de una base de datos. O sea, básicamente es quedarse con que es un conjunto de datos almacenados que están vinculados entre sí. Con el práctico van a ver cuáles son ese conjunto de datos que están en tablas o archivos, que tienen relaciones entre ellos, que se busca que no haya redundancia, que sirva para todas las aplicaciones de la empresa, que resulten independientes y que haya un modo de meter datos allí, modificarlos, eliminarlos y mostrarlos. Bueno, esto es un recordatorio, si se quiere, gracioso de la planilla Excel no es una base de datos. O sea, yo aún hoy, en muchas empresas te dicen, sí, yo tengo una base de datos. Y la base de datos que es una planilla Excel, donde hay repeticiones, donde, salvo que armaron una macro muy buena, que no lo hace nadie, almacenan cosas que están repetidas, etcétera, etcétera. O sea, ni Access podría yo decir que es una base de datos. Pero Excel seguro que no es. O sea, lo único que hace Excel es tener una tabla de doble entrada, o sea, con filas y columnas. Esa tabla de doble entrada se asemejaba a las tablas del modelo relacional de los años 70 u 80, y no sé si los 80, a finales de los 80 ya no. O sea, una base de datos tiene muchísimas cosas más que una tabla Excel. En todo caso, una tabla Excel sería, o una hoja Excel, sería una sola tabla de toda una base de datos, pero sin seguridad, sin auditoría, sin nada. ¿Está claro que Excel no es una base de datos? Sí, profe, claro. Bien, bien, pues si en un examen final lo llegan a decir, se le va a volar la peluca al coordinador de cátedra. Así que vaya quedando bien claro. O sea, ya sabemos que es una base de datos. Mínimamente es conjunto de datos almacenados e interrelacionados entre sí. Mínimamente. Bien, entonces vamos ahora a qué es un sistema de gestión de base de datos. O sea, en inglés sería DBMS o Database Management System. O a veces también se lo suele decir el motor de la base de datos. En realidad es el manejador o el administrador del sistema de datos. O sea, ¿qué hace este sistema? Que es un conjunto de programas, en definitiva, ¿no? El software que se encarga de interactuar con la base de datos y el usuario que necesita trabajar con él. O sea, que en definitiva una colección, un conjunto de programas de propósito general que me permite. El propósito general, ¿por qué? Porque esa gestión de la base de datos va a servir tanto sea para un sistema para la FACU, un sistema para una empresa automotriz, para un negocio grande, para cualquier empresa. O sea, la colección de programas de propósito general y las bases de datos esas pueden ser SQL Server o cualquiera fuera. Eso, sea lo que sea que yo vaya a hacer, que vaya a almacenar, son los mismos programas. Son los que me van a permitir
que un usuario diga, che, quiero poner o definir una tabla en tal lugar, y que va a ir a la base de datos, que la va a administrar el sistema de gestión de base de datos. ¿Qué me permitirá hacer esa colección de programas? La definición de la base de datos. O sea, lo voy a hacer con la parte de SQL que se llama Data Definition Language, o sea, lenguaje de definición de datos. Son algunas sentencias dentro de SQL. ¿Qué me van a permitir? Decir, che, quiero que, esto lo voy a decir en prosa, ¿no? Quiero crear una tabla dentro de la base de datos. Bien. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Cada base de datos tendrá su estructura, pero básicamente va a respetar que yo ponga create table, el nombre, y entre paréntesis empiece a definir todos los atributos que quiero. Por ejemplo, si yo digo create table clientes, alumnos, vamos a hacerlo más fácil, create table alumnos, después los atributos de los alumnos que van a ser legajo, apellido, nombre, documento, fecha de nacimiento, etcétera, etcétera. Los datos que yo necesite para tener todos los datos que, por ejemplo, en la facultad le hacen falta sobre los alumnos. ¿Qué no voy a poner? Y si el alumno mide 2 metros, porque ¿para qué le sirve la facu? ¿Cuánto mide el alumno? Salvo que alguien demostrara que para alguna aplicación de la facu la altura de la persona fuera necesaria. ¿Está bien? ¿Queda claro? Profe. Bien, esto vuelvo a remarcar, el práctico, a partir de este miércoles o del que viene, este miércoles se van a reunir, no sé cuándo van a empezar a ver todos los conceptos de normalización. Lo que van a hacer los profes básicamente es, che, yo te doy un escrito de cómo funciona un negocio y vos tenés que identificar cuáles son los almacenamientos que tenés que tener. Por ejemplo, tengo que guardar los clientes, tengo que guardar los vendedores, tengo que guardar los productos que vendo, tengo que guardar, y voy definiendo qué almacenamiento necesito, que nosotros le decimos tablas acá, y que cada tabla, qué características va a guardar sobre cada cuestión, que son los atributos. Para el caso, decíamos, de los alumnos recién, el legajo, el apellido, nombre, o sea, cualquier sistema de gestión de base de datos, cualquier de BMS, me va a permitir hacer esa definición de la base de datos, o sea, de todos los datos que voy a permitir, los lugares donde van a residir los datos. También me va a permitir hacer la manipulación, Data Manipulation Language. O sea, ¿qué es la manipulación? Me va a permitir insertar nuevos datos en algún almacenamiento, modificar, eliminar y consultar. También me va a permitir establecer alguna seguridad. Esto, ¿todos conocen Unix aquí? Sí, hoy es Unix, antes había, o Linux, o Sí. Xenix, o cualquier sistema operativo similar. Bueno, en esos sistemas operativos, ustedes todos saben, todos los que lo usan, saben que yo creo un archivo nuevo, y ese archivo, ¿quién puede hacer cualquier cosa con ese archivo? ¿Cualquier usuario? No, el dueño. El dueño, el que lo creó. creó. Es el que tiene el chmod 777, digamos, no sé si todavía se usa esa sentencia, hace mucho que no lo uso. Pero, Sí. bueno, es el que tiene todo. Bueno, el DSL en SQL, cuando yo creo una base de datos y creo las tablas, el que tiene los permisos es el que los creó. Generalmente un cierto usuario que es el administrador o parte de ese grupo. Para que otro pueda consultar, aunque sea, le tengo que otorgar permisos. O sea, le tengo que decir, che, a ese usuario le voy a dar tal permiso. O incluso le puedo decir, che, le voy a dar el permiso y a su vez ese usuario va a poder transmitir esos permisos a otros usuarios. Lo podría definir. Eso me va a dar cierta seguridad. ¿Sí? Me va a decir, che, a estos datos no puede acceder Liberatori porque no tiene permiso para hacerlo. ¿Está bien? O sea, por ejemplo, yo en el sistema de la facu no puedo averiguar las notas que tienen en SOR.
porque no estoy como usuario de esos datos. O sea, a su vez, cualquiera de ustedes no puede acceder a los datos de otro de ustedes, salvo que ese otro les diera la clave, ¿no? Pero, digamos, eso es una parte de seguridad, de que los datos que yo voy guardando los va pudiendo acceder la gente que tiene permisos para hacerlo. Después hay otro aspecto de seguridad, ¿no? Me va a poder permitir definir integridad de datos. Esto de integridad de datos también lo vamos a ver más adelante, lo van a ver en el práctico, lo vamos a ver cuando lleguemos a modelo de datos, pero básicamente es definirle, yo voy a definir uno de los atributos que va a ser la clave primaria. Por ejemplo, el número de legajo del alumno. El hecho de que yo lo nombre como clave primaria va a indicar que no puede haber dos valores dentro de ese almacenamiento, no puede haber dos filas que tengan ese mismo valor. O sea, a ver, si por ejemplo está 74619, que es Matías Velaus, yo cargo ese dato en la base de datos y no puede venir otro y cargar el 74, anda mal el profe, no se acuerda, 619. Se no puede ver, porque la base de datos, cuando yo haya definido integridad, si la definí, le va a decir, no, ya hay uno con ese dato. O sea, fíjese si no se equivocó, si no cargó, demás. Y así como ese aspecto de integridad, puede haber otros. De hecho, los hay. O sea, yo puedo decir que no deje que en cierto valor sea inferior a 0. Puedo decir que si voy a cargar cierta, tiene que existir en otro lugar. Ya lo vamos a ver más en detalle. Lo van a ver con la gente de práctico y lo van a ver conmigo también más adelante. O sea, se refiere a que los datos tengan integridad. Está bien que no haya dos veces un mismo legajo en dos personas diferentes, porque no puede ser, sí, en la tabla de exámenes, porque ese legajo, esa persona que representa a una persona va a rendir muchas materias. Pero en la tabla de alumnos no puede estar más de una vez. También me debe dar los mecanismos de respaldo y recuperación de la base de datos. O sea, tengo que tener algún mecanismo para poder hacer una copia, así como Unix, así como Linux, así como DOS, así como Windows, me dan mecanismos para poder yo respaldar la información que tengo en mi máquina en algún lugar, de alguna forma. Y me tiene que dar mecanismos de recuperación de la base de datos, o sea que si pasó algún problema, que pueden pasar, ¿cómo recuperar la base de datos de esa caída? O sea, si hubo un problema con algún índice, si hubo un problema que yo definí que ciertos trabajos iban a quedar en algunos archivos de la base de datos, por ejemplo, si yo hago una consulta y el resultado de esa consulta es muy grande, ese resultado normalmente la base de datos lo va guardando, los resultados intermedios en algunos lugares definidos que se definen con un tamaño. Si los dimensione mal, puede ser que dé, supongamos que sea overflow, y un type mismatch o lo que fuera, y que aborte la ejecución, lo que fuera que pasara, me tiene que dar posibilidades de recuperación. Entre esos mecanismos están también las transacciones. O sea, me debe permitir el concepto, o sea, debe tener implementado el concepto de transacción. O sea, esto también lo vamos a ver en SQL mucho más en detalle. Una transacción básicamente es un conjunto de sentencias de SQL que deben ejecutarse como una unidad atómica. O sea, o se ejecutan todas esas sentencias y se confirman, o la base de datos debe tener la posibilidad de volver para atrás las cosas que se hubiesen hecho. Supongamos que una transacción implicara crear una factura con sus datos fijos, sus detalles, que restara de la tabla de artículos todas las cantidades vendidas, que en la cuenta corriente del cliente se actualizara el valor que acaba de comprar en su cuenta corriente, que en las comisiones de los vendedores se aplicara la comisión que logró a partir de esta venta. O sea, si algo fallara entre medio de que se actualizaron tantos lugares, el motor de la base de datos me debería asegurar volver al estado anterior.
o sea, que la base de datos estuviera consistente. O sea, por eso, un DMS, un motor de base de datos, me debe asegurar por lo menos estas funcionalidades. ¿Está bien? ¿Queda claro qué es un sistema de gestión de base de datos? Dijimos que era un conjunto de programas, y qué funciones mínimamente debe tener. Sí, profe. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, totalmente. Siempre pueden hacer. Me dicen, profe, una pregunta, listo. Perfecto. ¿Una transacción sí o sí tiene que involucrar más de una tabla? En general sí, pero podría ser una sola tabla con muchas actualizaciones sobre esa tabla. Entonces, suponete que yo dijera, che, voy a recorrer toda la tabla de artículos cambiando, algo muy común en Argentina, vamos a cambiar el precio, le vamos a subir un 10% a todos los productos. Si en algún momento fallara, debería volver todo para atrás, todo lo que ya había ido actualizando. Ya vamos a ver cómo hace el motor para hacer eso. Puede decir, pero pará, si ya lo actualizó. ¿Me entendés? O sea, Bien, bien. Sí, sí. digamos, salvando enormemente las distancias, es como cuando te metes en Excel, suponete, ya tenías una hoja con algunos datos, modificas muchos datos, y de pronto vos podés decir, che, no, digamos, eso se iba guardando, pero cuando vos dijiste, no quiero que se tenga en cuenta todo esto, ¿cómo te queda la planilla? Como estaba al comienzo. Claro. ¿Es así? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, y por ahí pudiste haber hecho un montón de actualizaciones, pero esa herramienta tiene la posibilidad de darte la posibilidad de arrepentirte y volver todo para atrás. Bueno, en el motor de base de datos, las transacciones, digamos, el motor tiene la posibilidad de volver todo para atrás si hubo algún problema, ¿no? ¿Por qué? Porque la base de datos tiene que reflejar lo que pasa en la empresa, en la institución para la cual está definida esa base de datos. Si yo permitiera, supongamos que se haga una factura, pero falla la actualización de las cantidades vendidas, después en mi almacenamiento de artículos, voy a creer que, supongamos, tengo 15 celulares, pero como no se registraron la venta de 5, yo voy a ver si tengo los 15 y no, tengo 10. ¿Está bien? Porque las transacciones no se llevaron a cabo, pero dejó que se quedaran asentadas algunos movimientos, o cualquier error de ese tipo. Por eso las transacciones, o los motores deben asegurar que esas transacciones se manejen de ese modo. Lo mismo que si yo estoy en una transacción y algún otro usuario quiere acceder a datos que yo tengo bloqueados porque están en mi transacción, seguramente ese usuario no va a poder acceder. ¿Está bien? Y bueno, después, si esto está dentro de un sistema, el programa, el que lo haya hecho, que digamos usa la base de datos y usa el DMS, contemplará un mensaje al usuario diciendo, en este momento no puedo satisfacer su pedido, o sea, por lo que fuera. ¿Está bien? ¿Queda claro? Qué claro. Bárbaro. O sea, quiero que los conceptos que vayamos desarrollando pregunten, yo lo vuelvo a explicar, y aún así, si no queda claro, lo vuelven a preguntar y vamos buscando la forma de que quede claro. Esto estaba puesto aquí porque era, bueno, ya con un par de años, pero eran volúmenes de datos que tienen algunas bases de datos. O sea, nosotros estamos por ahí en el día a día, digamos, o pensamos en una base de datos como algo mucho más pequeño que esto. Las bases de datos que contienen los datos de Facebook y demás son enormes en cuanto a cantidades y volumen de datos y el almacenamiento de eso. Simplemente imaginen que cuando alguien postea algo en una red social, todos los me gusta se tienen que almacenar, porque si después quiere saber cuántos me gusta tiene, si se lo puede mostrar es porque lo está guardado en algún lugar. O sea, son millones y millones de registros guardados en bases de datos. ¿No? Muchas veces en nuestro trabajo diario, digamos, quienes hemos interactuado con bases de datos,
no, digamos, sí accedemos en vía muy indirecta a través de las aplicaciones estas, pero supongamos en la facultad, yo accedo a la base de datos de la facultad, no tiene ni cerca estos volúmenes. O sea, este tipo de bases de datos son enormes. Imagínense que el registro civil de la provincia de Córdoba, entre la gente viva y muerta, puede tener entre 8 y 10 millones de registros. Eso no es nada para una base de datos como Facebook, que tiene, pero muchos millones de registros para guardar distintas cosas. Simplemente esa filmina, este slide, que no creo que esté entre lo que se les libera a ustedes, era para mostrar eso. Hace un rato yo les dije, en cuanto a la independencia de programas, de datos respecto de los programas, que en un tiempo había sistemas tradicionales orientados a ficheros y los sistemas de base de datos muestran una clara mejora respecto de muchas cuestiones. Por ejemplo, los sistemas yo los orientaba a ciertos procesos. En este caso de la base de datos, los sistemas están orientados a los datos, a un uso racional de datos. Cuando yo diseñaba un fichero, un almacenamiento, lo hacía para una aplicación. Era muy raro que la compartiera entre dos aplicaciones. ¿Está bien? Por eso, y eso, digamos, uno diría, no, es una locura. La Municipalidad de Córdoba, yo se lo puedo decir con seguridad, hasta hace 2 años, tenía compartimentos estancos. O sea, había un área de sistemas que manejaba el inmobiliario, otra área que manejaba el parque automotor, otra comercio e industria, y así. Y no compartían los datos. Pues, entonces, mi dato, si yo tenía una casa, capaz que mi nombre estaba escrito de una forma, y si tenía un auto estaba escrito de otra, para que se den una idea. O sea, hay muchos casos de decir, no, pero ¿cómo voy a hacer para una aplicación? Bueno, en esos casos. Yo en ese momento estuvimos trabajando con el ingeniero Quintero, que maneja el SITS, estuvimos viendo, y tiene un equipo de gente ahí, estuvimos viendo para implementar una aplicación que había comprado la municipalidad para que integrar todo. Eso en ese momento quedó en la nada, finalmente, por un problema ajeno a nosotros. No sé hoy cómo está. La verdad, pues nosotros ya no participamos, o sea, yo no participé más en la cuestión, no sé si avanzaron o no. Pero, con estos sistemas, como les dije recién, con la explicación que les di recién, obviamente había redundancia de datos. O sea, básicamente el nombre de las personas que tenían cosas aparecían en lugares diferentes con el gran problema de que no se iban a actualizar siempre en todos los lugares. Si alguien tenía un auto, una casa y tenía un negocio, podía estar escrito, digamos, de hecho estaba anotado 3 veces. Con suerte que estuviera anotado de la misma forma, tuviera el mismo nombre. Lo que se busca acá, como vimos en la definición, en los sistemas de base de datos, es disminuir esa redundancia. No eliminarla por completo, podría haber un caso que sí, pero disminuir, porque, como dije hace un rato, o al comienzo, hay cierta redundancia que es beneficiosa, en la medida que tampoco nos inunde de datos la base de datos. Lo anterior podría llevar a inconsistencia de datos, y un objetivo de los sistemas de base de datos es evitar inconsistencias. ¿Qué es una inconsistencia? Por ejemplo, que yo venda el artículo número 15.000, lo venda y lo tenga registrado en una factura y después permita que lo borre de la tabla de artículos. ¿Cuál es la inconsistencia? Yo voy a tener vendido un artículo que no tengo, digamos que no existe para mi base de datos. O sea, voy a tener que asegurar integridad para evitar que alguien borre un artículo que ha sido vendido. Eso va a generar que haya consistencia. Pérdida de espacio físico simplemente porque si tengo redundancia, voy ocupando mucho más espacio. La base de datos voy a mantener formatos de base de datos y voy a lograr independencia física y independencia lógica. Independencia lógica, lo que decía, yo cambio en los programas aplicados, en la estructura de datos no significan cambio en los programas de aplicación.
y cambios en la forma de búsqueda o acceso a los datos tampoco van a implicar una modificación en los programas de aplicación. En los programas de aplicación de los sistemas orientados a ficheros también tenía indicado cómo tenía que buscar ciertas cosas. Si iba a usar índices, tenía indicado. Acá yo lo busco. Si eso implica que use un índice, lo va a decidir, muchas veces lo va a decidir la base de datos, el motor de base de datos, si le hace falta. Adicionalmente, por aquello que habíamos puesto que en este caso no son diseñados para una aplicación, voy a poder compartir datos, o sea, datos de la base de datos van a poder ser usados o accedidos por distintas aplicaciones, obviamente manejando los permisos. Voy a poder aplicar restricciones de seguridad, como habíamos visto hace un rato. Voy a poder indicar qué procesos, qué programas o qué usuarios o roles van a poder acceder y de qué forma a los datos almacenados. Voy a poder mantener integridad, porque si voy a chequear transacciones y demás, va a haber integridad de datos, o sea, voy a poder chequear que no borren lo que no tienen que borrar, que si está definido de una forma, siempre va a aparecer de la misma forma. Si yo quiero nombrar a una persona, esa persona va a estar siempre con los mismos datos, no lo va a cambiar un sistema y va a impactar en ese solo sistema y por acá va a aparecer de otra forma. Y las desventajas que puede tener una base de datos es que la instalación es costosa, o sea, porque implica comprar un motor de base de datos que depende cuántos usuarios vaya a tener, va a tener un costo importante, puede ser un costo importante. Baja estandarización se refiere a que si yo tengo SQL Server y mañana quiero tener Oracle, mis datos los voy a tener que gastar bastante en hacer una migración de datos. O sea, voy a necesitar gente de base de datos que haga la migración. O sea que la base de datos como la definí acá no la voy a poder leer con SQL Server, con Oracle, con DB2, con Postgres. La voy a poder leer nada más que con la base de datos para cual la definí. Y eso lleva a que, en general, necesite tener personal especializado. Puede ser que lo tenga en forma permanente, mientras más grande sea la institución, más probable es que haya personal especializado propio, y si no, contratado a efectos de chequear la performance de la base de datos, ver modificaciones que haya que hacer para que se pueda trabajar en la forma en que está pensado trabajar. Hasta ahí ven claros los conceptos que hemos visto. Básicamente no hemos avanzado con muchos conceptos, simplemente una base de datos, que es un sistema de gestión de base de datos, cuáles son las cosas que las ventajas que tiene un sistema de base de datos respecto de los sistemas de ficheros, y ahora vamos a ver los componentes. Pregunta de parcial o de final. O sea, ¿cuáles son los componentes de un sistema de base de datos? 4 aspectos. O sea, el hardware, el equipo físico, porque básicamente la base de datos y el sistema de gestión de base de datos van a estar en un equipo o varios, pero tienen que residir físicamente en un disco, bueno, del tamaño que fuera, dependiendo de la base de datos que fuera. Voy a tener usuarios, porque básicamente si tengo un sistema de gestión de base de datos, alguien interactúa, porque si no tengo usuarios nadie hace nada. Entre ellos, después los vamos a ver bien, alguien que diseñe la base de datos, alguien tiene que decir, che, voy a tener tal almacenamiento, va a tener este nombre, va a tener estos atributos, lo que fuera. Voy a tener que tener un DBA, o Database Administrator, que va a ser el que impacta sobre la base de datos el diseño que hubiese hecho otra persona. Puede ser la misma dentro de una organización. O estos pueden ser muchas personas, pero seguramente hay un responsable. Seguramente va a haber programadores de aplicaciones, ya sea que sean de la propia organización, como tiene la Facu, por ejemplo, en el centro de cómputo, o puede ser que alguien le diseñe desde afuera. Y finalmente los usuarios finales. Nosotros cuando interactuamos con el sistema académico de la Facu, somos usuarios finales.
ponemos nuestro usuario y nuestra clave, y nos muestra lo que como usuario tenemos disponible para ver. O sea, no nos muestra todo lo que hay en la base de datos de la facu. O sea, hardware, equipos físicos, usuarios que van a interactuar. Necesito tener software, en algún foro me lo dijimos, si tenemos un programa de aplicaciones, ¿qué va a hacer? Aplicaciones desarrolladas, que es el front-end, es lo que vamos a ver. Y va a haber otro software, que es el DBMS, que decíamos recién, que es el backend, o sea, que va a estar por abajo. O sea, desde mi aplicación, por ejemplo, en la página de la facu a la que ustedes se vinculan, escriben alguna necesidad, por ejemplo, en esta época estuvieron registrándose para esta materia, y eso está traducido a alguna sentencia SQL que va contra la base de datos y hace la actualización. Por ejemplo, permitirles inscribirse en gestión de datos en el 3K7. Esa aplicación va a controlar, la aplicación le va a controlar o le va a indicar al DBMS, che, ojo, si lo quiero insertar, pero si hay más que tanto, avíseme y no lo deje. Eso alguna vez lo han sufrido, también querer inscribirse en una materia que no hay cupo. O sea, ¿dónde está eso? En este caso, seguramente en la aplicación. Algunas restricciones podrían estar en el DBMS. Y finalmente, los datos. O sea, yo tengo el equipo donde va a estar el software, la base de datos y los datos básicamente almacenados. Porque alguien diseñó la base de datos, alguien la escribió, hay un programa de aplicaciones que permiten guardar datos, y los datos ¿dónde van a ir a parar? A la base de datos, que al principio no va a tener ningún dato, y a medida que vaya interactuando va a crear nuevos usuarios, va a crear nuevos alumnos se van a inscribir, esos alumnos se van a inscribir en materias, todo eso son datos que van guardándose en la base de datos. O sea, los 4 componentes de un sistema de base de datos, que componen el sistema de base de datos. Hasta aquí, obviamente, deberíamos saber qué es una base de datos, qué es un sistema de gestión de base de datos, y qué es un sistema de base de datos. ¿Está bien? Creo que ya vamos terminando por hoy. Esto puesto gráficamente, lo que veíamos recién, nosotros tenemos la base de datos, tenemos la base de datos almacenada, que la creamos en algún momento, pero cuando instalamos el motor, se creó automáticamente una base de datos que tiene la definición de todos los datos. Decís, ya me la vino a complicar, teníamos los datos almacenados, los clientes, las facturas, los artículos, y que me viene a hablar de unos metadatos, acá qué cuerno es. ¿Qué hace el motor? Cuando crea una base de datos, crea un conjunto de tablas, que no son las que nosotros vamos a guardar, que contiene todas las definiciones que vamos a ir, las definiciones que vayamos a ir implementando. Supongamos, cuando el DBA crea una tabla nueva acá, o sea, la tabla alumnos, aquí se actualiza automáticamente, sin que nosotros se lo digamos, se actualiza una tabla que tiene el motor, que tiene todos los nombres de todas las tablas. Y a su vez se actualiza otra tabla que tiene todos los nombres de todos los atributos de todas las tablas. Y otra que tiene todas las restricciones impuestas a todas las tablas. O sea, si el DBA, que es el único que tiene permiso a acceder acá, accede y ve el contenido de las tablas, puede inferir cómo está la definición de la base de datos, o sea, con todas sus restricciones, o sea que está autodefinida aquí, o sea, se va actualizando a través. ¿Entendieron eso? ¿Están por allí todavía? Sí, profe, o sea que esta definición de la base de datos no tiene los datos en sí, sino toda la... Claro, para definirlos. Acá no tiene los datos nuestros, digamos, los datos, supongamos, yo tengo un sistema académico en la Facu, los datos del sistema académico, que son los nombres de alumnos, todos los datos de alumnos, de las materias, de las carreras, de las materias que rinde con la nota y demás, todo se almacena acá. Ahora, la estructura de los datos, la estructura de la base de datos, está almacenada acá. Acá están todos los nombres de todas las tablas que están en esta base de datos. Todos los nombres de todos los atributos que hay en las tablas, de los atributos, por ejemplo.
Si yo definí la tabla de alumnos con el atributo legajo, apellido, nombre, fecha de nacimiento, código postal, supongamos el documento y demás, acá voy a tener esos datos, pero acá voy a tener una tabla donde tengo la tabla que le puse yo a alumnos, por ejemplo. Y en otra tabla voy a tener, en alumnos tenés legajo, tenés apellido, tenés nombre, tenés esto, tenés lo otro. ¿Está bien? Acá es la estructura y acá el contenido. Claro, profe, ahí entendí. Bárbaro. Perfecto. Digamos, el usuario que esté por aquí va a definir o va a interactuar con la base de datos a través de programas de aplicación, nosotros, por ejemplo, a la Facu, o, por ejemplo, Roberto Muñoz, que es el director del Departamento de Sistemas, tiene habilitado a escribir consultas en un cierto momento que no estén preparadas en el programa de aplicación. Por ejemplo, el otro día teníamos 120 inscriptos y él quería saber, y le decíamos, ¿cómo cuernos hacemos para no ponernos a contar renglón por renglón y decir, decime cuántos hay, aprobación directa, cuántos hay de esto, cuántos? Y bueno, él escribió una consulta en ese momento y lo subimos. ¿Está bien? O sea, los usuarios pueden acceder a la base de datos ya sea de dos formas, por un programa de aplicación que ya escribió un programador, o por consultas que escriba en ese momento. O sea, por supuesto, para escribir una consulta, debo saber SQL y debo saber cómo están estructurados los datos. El resultado de la consulta va a ser los datos que cumplen una cierta condición. Pero yo no puedo escribir una consulta si no sé cómo se llama la tabla que tienen los alumnos. ¿Está bien? Entonces, me tiene que haber, el que me dio los permisos para consultar, me debió decir, mira, los datos de estos están en tal tabla que tiene tal y tal estructura. Bien, después está el software de DMS, que es un software que me permite procesar las consultas y los programas de aplicación. Y otro software que me permite acceder a los datos almacenados. Estos son parte de ese conjunto de programas que era el DBMS. O sea que mi aplicación accede al DBMS y el DBMS, a través del sistema operativo, que nos lo dice acá, accede a los datos. Eso lo saben ustedes por la materia de sistemas operativos. Saben que hay un sistema operativo y que en definitiva el acceso al disco lo maneja el sistema operativo. ¿Está bien? ¿Dije una soncera o es así? ¿Alguien que diga, alguien que sepa eso? Bien. O sea, siempre el sistema operativo. O sea que el DBMS se va a vincular con el sistema operativo. No puede acceder per se, o sea, no sería eficiente. Bueno, acá hay una clasificación un poco más larga de los usuarios. Ustedes están estudiando ingeniería de sistemas, pero digamos, ya con analistas podrían hacer una captura de requerimientos y poder decir, bueno, analicé esta empresa y esta empresa por lo que yo, digamos, necesita tal y tal cosa, los datos que necesito almacenar son estos. O sea, como analista veo eso. Mi rol de diseñador de la base de datos, a partir de eso que escribió el analista o yo mismo, hago la identificación de datos, elijo las estructuras, o sea, cómo voy a acomodar los datos. O sea, quiero que todos estos datos del alumno estén así o no, los divido de distintas formas. O sea, el diseñador va a decir, esto se tendría que almacenar de este modo. El DBA va a definir las estructuras básicas, digamos. Bueno, la tabla va a tener que ser exactamente de este modo. El otro dijo nada más que qué datos deberían estar en cada lugar. Va a definir estructuras físicas para decir, bueno, los datos se van a almacenar ordenados o desordenados o en GEP, o van a acceder con índices que van a facilitar o agilizar las búsquedas. Voy a especificar los perfiles de los usuarios, qué seguridad debe haber, va a implementar integridad. Fíjense que todo esto que hace el DBA eran todas las funciones que habíamos dicho que tenía que tener el DBMS, ¿recuerdan? Que tenía que tener digamos, DDL para definir la estructura, DML para buscar datos, poder monitorear el rendimiento, implementar integridad. Todo esto más o menos lo dijimos. O sea,
si el DBA es el que interactúa con el DBMS en cuanto a la definición de estructura y demás, es lógico que si el DBA puede hacer esto, el DBMS tenga la posibilidad, o entre sus funciones esté permitirle al DBA hacer todo esto. Obviamente los programadores de aplicaciones lo que hacen es escribir las aplicaciones en base a lo que haya definido un ingeniero de sistema o un analista funcional. Y después están los usuarios finales que, digamos, desmenuzar los usuarios finales en tantas cosas, en definitiva, el usuario final. Obviamente, depende cómo me pare yo frente a alguna cuestión, es como podré ser catalogado. Con lo que yo les decía recién, que podía escribir una sentencia, un usuario ocasional, casual, o sea, no habitualmente hace eso, pero como el otro día Roberto Muñoz necesitaba hacer esa consulta, voy a escribir una consulta. Principiante o paramétricos es cuando vamos a un cajero, no el cajero del supermercado, sino cuando yo voy a un cajero o cuando uso el sistema de la Facu, lo tengo que saber usar. O sea, si entro, no sé qué. Ahora, muchas veces es intuitivo, entonces yo veo las opciones, voy, era por acá, estoy vinculándome con la base de datos de esta forma, no como sofisticado, porque por ahí tengo que estar familiarizado con el DBMS, tengo que conocer el DBMS para poder realizar ciertas acciones sobre la base de datos. Por ahí definir alguna cuestión de tuning de la base para, digamos, que los timeouts sean más cortos, para que libere más rápido los recursos para otros usuarios y demás. Y después, bueno, si yo tengo una base de datos implementada en mi máquina personal, eso yo voy a ser independiente porque esa base de datos la tengo yo y la uso yo y no puede acceder más nadie a esa base de datos. O sea, en ese caso sería un usuario independiente, Serían algunos. Pero después también, muchas veces estos son los mismos, estos de aquí, ¿no? O sea, es muy raro que en una empresa haya tanto. O sea, el analista muchas veces es el mismo que el diseñador, el mismo DBA. Y el mismo DBA es muy probable que sea el implementador del DBMS, o sea, el que lo instale. O que instalado un DBMS, Oracle, por ejemplo, implemente alguna herramienta que me permita hacer algunas otras cosas que en el contenido básico de un motor no te lo entregan, para que sea más barato. Si te doy la versión full, siempre va a ser más caro. Entonces, en muchos motores, por ejemplo Oracle, tenés una versión básica y después se le pueden implementar herramientas que me faciliten la interacción. De hecho, puedo decir, che, yo compro un Oracle para 5 usuarios, y después me doy cuenta con el tiempo que ahora lo necesito para 20 y tendré que cambiar. Y personal de mantenimiento que, digamos, hay que estar controlando que lo que está previsto, que de la forma que está previsto que responda un motor, sea la que esté verificándose en el día a día, y si no, tomar las acciones correspondientes. Hasta llegar al caso de pronto decir, bueno, tal día del año, que seguramente coincidirá con feriados o fines de semana, no trabaja nadie contra la base de datos, vamos a hacer un mantenimiento que implique volver a reinstalar el sistema operativo, el motor y las tablas en la base de datos. ¿Está bien? Ustedes han manejado Windows, no sé si han llegado a comprobar que se degrada el rendimiento a medida que va pasando el tiempo y que tienen más datos. En las bases de datos pasa lo mismo. Yo puedo haber previsto que una tabla tenga tal tamaño y cuando excede debe empezar a guardarla en otros lugares del disco, porque las áreas contiguas ya no están disponibles. Digamos, volver a implementar todo, pensando un espacio más grande para cada uno de los almacenamientos, va a hacer seguramente que mejore el desempeño, y así sucesivamente. Bueno, acá algo que no hacemos casi nunca, recomendación, voy a aprender a hacer backup, aprender, digamos, no por conocimiento, sino por digamos, compromiso de tomar la responsabilidad de hacerlo. Nosotros casi siempre en nuestra máquina no lo hacemos y después
Bueno, a ver qué queda para hoy. Me parece que estas dos filminas las vamos a ver la semana que viene. No sé si están de acuerdo. Sí, Hello. profe, como usted quiera. No, por eso creo que ya por primera clase han recibido bastantes conceptos. Esto yo algo nombré en algún momento de arquitectura de tres esquemas, que lo quiero explicar, digamos, para que estén más atentos por ahí. La forma de separar la complejidad del almacenamiento físico del usuario que está simplemente como usuario final de los datos. Y simplemente acá hay un refresco de qué era un DMS y las funciones, que las hemos estado nombrando. Bueno, eso es todo. La semana que viene, denme un segundo. Esto que estuvimos viendo está en los capítulos 1 y 2 del libro Fundamentos de Bases de Datos, que yo les nombraba hace un rato. La semana que viene vamos a ver almacenamiento de índices, que está en capítulos 13 y 14. Básicamente, lo primero que vamos a ver van a ser algunos componentes de un DBMS. Estuvimos hablando que está el sistema de gestión de base de datos. Bueno, para que pueda hacer todo lo que dijimos que podía hacer, debe tener ciertos componentes de ese conjunto de programas, o sea, los programitas que permiten hacer que se vincule el programa de aplicación, el usuario final y demás. Digamos, lo vamos a ver en detalle eso. Vamos a ver en qué arquitecturas puede funcionar un DBMS, vamos a ver los tipos de almacenamiento, cómo se almacena en bloques de discos, cilindros, almacenamiento en áreas contiguas, no contiguas, registros, los registros, eso yo creo que muchos de los conceptos tienen ustedes, digamos, los ficheros ordenados, desordenados, y vamos a ver índices, o sea que lo que me permiten es acceso más rápido a los datos. O sea que para la semana que viene, como le dije ahí, vamos a tener visto los capítulos 1, 4, 13 y 14, al finalizar la semana que viene. Eso yo les paso lo que vamos a ver por si a alguno le interesa ir a leer un poco y se va revisando los conceptos que vimos hoy y va ganando, si tiene posibilidad, algunos conceptos de la semana que viene, y de paso conversamos más de igual a igual al tener ya los conceptos leídos. Sería ideal que los leyeran todos, sería lo ideal para un profe, poder intercambiar ideas más que hablar y hablar. Bueno, les agradezco la participación, el aguante, muchos han llegado hasta este momento, hemos perdido algunos desde ese momento. Bien, acá me dice Fabricio que no me salió, tengo la del cuatrimestre anterior, pero no me sale la actual. Bien, yo ahora anoto y le pido al que maneja la UV nuestra, el profe Damiano, que ponga, que les pueda aparecer a la vista y se puedan inscribir. Así que yo les mando por autogestión cuando me digan, me confirmen que ya lo pueden hacer. O sea, acá me confirman otros más que no lo puedo hacer, con lo cual el problema no es de una persona, sino el problema es nuestro que no lo hemos habilitado. Bueno, yo en un rato ya voy a estar hablando con el profe Luis, que es quien se encarga, y yo por autogestión les voy a escribir, estimadas y estimados, ya pueden inscribirse para empezar a ver, digamos, las filminas y demás. Recuerden que puedan acceder a la bibliografía, ya sea con un libro o con fotocopias. Hemos visto capítulos 1 y 2, casi todo el capítulo 1 y 2 hoy, y algunos conceptos quedan, como esas últimas dos filminas, y la semana que viene completamos eso y vemos el 13 y 14, que es almacenamiento e índices. Bueno, gente, nos vemos hasta la semana que viene, que la pasen bárbaro, buena semana para todos. Pero, profe, Gracias, igualmente. profe. Buenas Chao, semanas. profe, no. Profe, Gracias Le por mando todo. 1, 13 y 14 dijo, ¿no? Los capítulos. 1, 2, 13 y 14. 1, 2, 13 y 14. Perfecto, gracias.
Hasta luego, que les vaya muy bien. Chau, chau.